Él no puede seguir con todo en el aire. Las cartas de hoy para Piscis van a mostrar exactamente por qué alguien que tiene todo para elegirte sigue aferrándose a lo que no funciona. Hay una carta aquí que separé a boca abajo desde antes de grabar, porque ella sola te va a decir si ese colapso que viene lo destruye a él o lo despierta. Esta es una lectura atemporal, pero si este video llegó a ti hoy, es porque algo en ti ya no aguanta más ese malabarismo de él. Hoy las cartas exponen todo. Y si estás viendo esto en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. La lectura aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona de interés. Sé que esa urgencia que sientes de él a veces te da esperanza y otras veces te confunde. Esta carta explica el porqué. La primera carta que salió para él me habla de alguien que por dentro va a mil. Su mente no para de procesar todo lo que hay entre ustedes. Hay una urgencia en él que no te muestra. Un reloj interno que le dice que el tiempo avanza y que lo que no cuide se pierde. Pero esa urgencia no se convierte en acción, se queda adentro, dando vueltas, consumiendo la energía que debería estar usando para dar un paso real. Piscis, su urgencia interna es real. Lo que no es real es que esa urgencia lo haya llevado a elegirte, y eso no tiene excusa. Si has esperado que esa urgencia de él se convierta en acción, escribe, lo sé. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. Sé que te has preguntado si alguna vez serías suficiente para él. Esta carta confirma que esa pregunta nunca fue tuya, fue suya. La segunda carta revela algo que ha estado bloqueando esta conexión desde el principio. Él tiene una lista, una imagen mental de cómo debería ser la persona perfecta para él. Cuando tú no coincide exactamente con esa imagen, algo en él se decepciona. No porque tú no seas suficiente, sino porque nadie puede serlo. Esa lista es una fantasía construida para no tener que comprometerse con nadie real. Porque lo que es real es imperfecto. Y lo imperfecto exige vulnerabilidad. Y eso, como veremos ahora más adelante, es exactamente lo que más le cuesta. Si has sentido que nunca eras suficiente para su lista, escribe ya basta. Esta siguiente carta lo confirma todo. Sé que diste lo mejor de tu alma y que lo que recibiste no estuvo a la altura. Esta carta lo nombra directamente. Y aquí las cartas nombran algo que probablemente has sentido aunque no supieras cómo decirlo. Él ha reducido la conexión a solamente lo físico. No porque sea todo lo que quiere, sino porque es lo único que siente que puede manejar sin exponerse demasiado. Y lo más honesto de esta carta, porque las cartas hoy no vienen a endulzar nada, es esto. Él eligió quedarse en ese nivel
teniendo todo para ir más profundo. No fue incapacidad, fue una decisión, Piscis. Eso no habla de tu valor, habla de su límite y de su elección. Pero el tarot acaba de revelar una carta que va a mostrar cómo esa elección le va a costar. No te muevas. Si diste todo y recibiste solo lo físico, escribe: yo lo viví. Presta mucha atención, porque esto cambia el mensaje. Sé que te has sentido que compites con algo invisible en él. Esta carta lo hace visible. Esta carta muestra por qué no puede avanzar. Hay algo que no ha soltado. Una historia que se contó sobre cómo debería ser su vida. Una promesa que carga aunque ya no sirva. Y mientras siga aferrado a eso, no puede moverse hacia nada nuevo. Y aquí viene lo que más me llama la atención de esta carta. Lo que tiene en las manos ya no lo está sosteniendo a él. Lo está deteniendo. Y él lo sabe, lo ve y se aferra de todas formas. Porque soltar requeriría admitir que sostuvo algo que ya no servía durante más tiempo del que él debería. El tarot acaba de revelar una carta para ti que va a mostrar el final de ese malabarismo. No te muevas. Si has sentido que compites con el pasado de él, escribe: lo sé. La energía aquí da un giro completamente inesperado. Y la última carta del oráculo es la que más me llegó de toda la tirada de hoy. Porque con todo lo que hemos visto, la urgencia de que no se convierte en acción, las expectativas imposibles, quedarse en lo físico, aferrarse a lo que debería soltar. Todo eso converge en una creencia central. Él cree que está destinado a estar solo. Y esa creencia es mentira. Las cartas lo dicen directamente. Él se aferra a lo que lo detiene porque le da miedo soltar el control que ejerció sobre ti. Pero el tarot acaba de revelar una carta que marca el final de su malabarismo. Si quieres saber cómo se le va a caer todo, sigue viendo. Escribe justicia si esto llegó a tu corazón. La primera carta del tarot me muestra que el conflicto interno ya no puede sostenerse. Todo ese caos que él carga, las batallas consigo mismo, las contradicciones entre lo que siente y lo que hace, están llegando a un punto de quiebre. Algo tiene que suceder. Y yo veo en esta carta a alguien que está cansado. Cansado de pelear consigo mismo. Cansado de sostener versiones incompatibles de quién es. Ese cansancio puede ir en dos direcciones. Puede llevarlo a rendirse o puede llevarlo a soltar. Las cartas no te dicen cuál va a elegir, pero sí te dicen que la decisión ya viene. Escribe hecho está si recibes este mensaje. Aquí es donde el mensaje se pone verdaderamente intenso. La segunda carta del tarot lo expone rompiendo sus propias reglas. Hay algo en él, una norma que se impuso, una decisión que tomó, algo que juró que no iba a hacer, que se está quebrando. Las estructuras que lo mantenían en un lugar seguro y predecible están empezando a agrietarse. Yo veo en esta carta
Alguien que está a punto de ir en contra de todo lo que se había dicho a sí mismo, incluida la creencia de que estaba destinado a estar solo. Respira, Piscis. La carta boca abajo tiene el mensaje final. Lo que las cartas dicen aquí me dejó sin palabras. El malabarismo terminó. Ya no puedes seguir manteniendo todo en el aire. Ya no puedes seguir siendo varias versiones de sí mismo para distintas situaciones. La verdad que él ocultaba se le escapaba de las manos. Y tú, Piscis, no te quedes mirando cómo se cae. Quédate mirando cómo tú vuelves a estar de pie. Es momento de declarar tu victoria. Escribe decreto si recibes esta lectura. Piscis, las cartas hoy mostraron todo. Corriendo por dentro, sin moverse hacia ti. Con una lista de expectativas que nadie puede cumplir. Eligiendo quedarse en lo físico, teniendo todo para ir más profundo. Aferrado a algo que lo detiene y lo sabe. Y creyendo que está destinado a estar solo. El tarot confirmó un conflicto. Un conflicto interno que ya no aguanta. Rompiendo sus propias reglas por primera vez. Y ese malabarismo que sostuvo tanto tiempo que finalmente se cae. Piscis, cuando todo se cae, queda la verdad. Y la verdad habla de lo que él perdió. Pon tu mano en el corazón, respira y repite conmigo. Lo que él no supo sostener no es mi pérdida, es la suya. Sus creencias sobre el amor no son mi destino. Me abro a alguien que llegue con las manos libres y el corazón listo. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, aquí te espero para terminar de limpiar ese camino. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Sábados y domingos a las 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Y si este mensaje llegó para ti hoy, suscríbete para no perderte ninguna lectura. Las cartas tienen algo nuevo para ti cada día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.